siglo XX, los empresarios, los sindicatos, otras asociaciones eran las fuentes más importantes de esos recursos. Los medios, obviamente, son claves para llegar al electorado. Sin acceso a los medios, los candidatos no pueden alcanzar el nivel de reconocimiento público necesario para ganar una elección. Ahora, el establishment no es monolítico. Los partidos, los grupos de interés, los medios compiten entre ellos. Pero en su conjunto, el establishment impone ciertos parámetros en la política, en términos de estilo político, en términos de políticas públicas. Existen ciertas normas gobernando cómo los políticos deben comportarse, cómo se visten, cómo hablan, cómo tratan a sus rivales, cómo tratan a los medios. Hay ciertas políticas que son vistos o tratados como inaceptables o casi impensables, como el racismo abierto en Estados Unidos después de los años 60. Los políticos que rompen las normas establecidas o que proponen ideas considerados extremistas son marginados por el establishment. Los partidos tradicionales no les ofrecen candidaturas. Los grandes empresarios y sindicatos no aportan a sus campañas. Los medios tradicionales no lo cubren o su cobertura se vuelve muy negativa. Ahora, hace 50 años, algunos de ustedes son jóvenes, pero yo viví hace 50 años. Hace 50 años, eso importaba mucho. Importaba porque el establishment, volviendo a los años 70, 80, hasta los 90, el establishment tenía un monopolio sobre los recursos que los políticos necesitaban para ser elegidos o reelegidos. Los líderes partidarios seleccionaban a los candidatos. No habían primarias. Así que si no te llevabas bien con los jefes partidarios, te quedabas sin posibilidad de ser candidato. Los empresarios y los sindicatos aportaron gran parte del financiamiento para las campañas, así que si no te llevabas bien con ellos, te quedabas sin plata. Finalmente, hace medio siglo, unos pocos medios dominaban el escenario. Hubo 2 o 3 canales de tele, unos pocos periódicos de importancia. En Estados Unidos, si el New York Times, Washington Post, CBS News decidía que no eras fit for office, estabas condenado al desierto político. Pasaba lo mismo en Brasil, en Argentina, en Chile, Venezuela, Colombia. El hecho de que los partidos, los principales grupos de interés, los medios tradicionales, tenían un monopolio sobre los recursos necesarios para ser elegido, significaba que los que querían sostener una carrera política, si uno quería ser político exitoso, tenían que llevarse más o menos bien con el establishment. Los políticos necesitaban la aprobación de los líderes partidarios para postular en elecciones. Necesitaban la aprobación de los principales grupos de interés para financiar sus campañas. Necesitaban la aprobación de los medios tradicionales para hacerse conocidos. Esta dependencia de los políticos en el establishment tenía consecuencias muy importantes para la democracia, para bien, para mal. Los políticos simplemente no podían responder exclusivamente a la gente, al electorado. Tenían que responder también al establishment. Tenían que buscar cierto equilibrio, apelando a la población sin asustar demasiado el establishment. Esa dinámica no era muy democrático, pero traía cierta moderación política. Los políticos, las ideas extremistas quedaron afuera. Un ejemplo, Henry Ford en Estados Unidos. Ford fue una figura muy parecida a Trump, un empresario rico, famoso, bastante popular, sobre todo en el campo, y también fue extremista, antisemita, admirado por los nazis. Ford quería ser presidente, quería postular para la presidencia hace 100 años, en 1924. Y hubo un movimiento popular, sobre todo en el campo, a favor de su candidatura. Cuando la revista Collier's hizo una encuesta de sus lectores, Ford salió primero. Pero hace 100 años, los líderes partidarios, no la gente,
seleccionaban a los candidatos. Colliers también hizo una encuesta de políticos y no encontró ningún político, 0 políticos que apoyaban a Ford. Como escribieron los editores de Colliers Magazine, y es una quote, nadie llega la cantidad de apoyo que Ford tiene entre las masas. Cada líder del Partido Demócrata, Ford era demócrata, cada líder del Partido Demócrata sabe que en su distrito está repleto de apoyo para Ford y le tiene miedo. Piensa, sin embargo, que gracias a la maquinaria de selección de candidaturas hay poca probabilidad de que Ford tenga éxito. Como dijo un senador demócrata en ese momento, en el quote, ¿cómo puede un hombre sin preparación, sin experiencia, postular para la presidencia? Es ridículo. Ford ni siquiera hizo el intento. Así que los partidos, los grupos de interés, los medios tradicionales funcionaban como gatekeepers durante el siglo XX. Para bien, para mal, la democracia realmente era un sistema de competencia entre élites. La competencia era real, pero dentro de parámetros impuestos por la dependencia de los políticos en el establishment. ¿Saben a dónde voy? Esos días de monopolio del establishment se acabaron. En los últimos años, en las últimas 2 décadas, los establishments en todo el mundo han perdido su monopolio sobre los recursos electorales, lo cual ha reducido mucho su influencia, su capacidad de influir sobre los políticos. Los partidos ya no tienen monopolio sobre selección de candidatos. Los outsiders pueden secuestrar a un partido a través de primarias como Trump, o pueden crear su propio partido como Chávez, Bukele, AMLO y Milei. Los grupos de interés perdieron su monopolio sobre las finanzas, porque los candidatos pueden financiarse a través de las redes sociales. Gracias al Internet, Bernie freaking Sanders, consiguió más fondos que Joe Biden en el año 2020. Hace 50 años, impensable eso. Y obviamente las redes sociales han reducido la influencia de los medios tradicionales. Hoy, gracias a Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, los candidatos pueden llegar y fácilmente llegan al electorado sin tener que pasar por los medios tradicionales. Así que hoy los políticos pueden llegar al electorado sin la ayuda del establishment. No necesitan ya el establishment. Bueno, para los políticos es una liberación. Hoy los políticos directamente a la gente sin tener que preocuparse por lo que piensa el establishment. Pueden romper con las normas establecidas, pueden construir la imagen del outsider, de alguien que no está comprado por la élite, alguien que está dispuesto a decir las cosas como son. Pueden decir y hacer cosas que antes era impensable. Piensen en Trump, en Bolsonaro, en Bukele, en Milei. Y pueden hacer campaña directamente en contra del establishment, tratándolo como enemigo, como AMLO, como Bukele, como Milei. Ahora, siempre hubo cierta demanda populista en las sociedades. Lo nuevo es lo que está ocurriendo por el lado de la oferta. Es mucho más fácil esquivar al establishment que hace 50 o 100 años. Cuando Juan Perón le ganó al establishment argentino en 1945 y 6, se necesitó una movilización histórica de una vez al siglo. Cuando Bukele le ganó al establishment salvadoreño, no era tan difícil. Pudo movilizar millones a través de su cuenta de Facebook y de Twitter. Pedro Castillo en Perú tenía todo el establishment peruano, sobre todo limeño, en su contra. Todos los empresarios, todos los medios, toda la ciudad de Lima en su contra. Pero ganó. Ahora, este nuevo escenario es muchísimo más democrático que el anterior. La elección de Castillo en Perú puede haber sido la elección, honestamente, puede haber sido la elección más democrática en la historia del mundo.
Un maestro provinciano de un pueblito en Cajamarca venció a todo el establishment peruano. Los candidatos que vienen fuera de la élite tienen oportunidades políticas que simplemente no existían, que estaban cerrados hace 50 o 100 años. Y gracias a su nueva independencia del establishment, los políticos, para bien, para mal, pueden responder mucho más a las demandas de la gente. Pero ¿qué pasa cuando el descontento público es tan alto que lo que quiere la gente es alguien que pega duro a la élite? En el Congreso, en el Poder Judicial, en otras instituciones de la democracia representativa. Un Fujimori, un Chávez, un Bukele. Así que nos enfrenta una paradoja. Por un lado, el debilitamiento de los establishments es sin duda democratizante. Pero por otro lado, esta democratización abre la puerta ampliamente a actores antisistema que muchas veces asaltan las instituciones democráticas. En los siglos XVIII, XIX, la élite occidental odiaba la democracia, temía la democracia. Lo temía porque asociaba la democracia con el gobierno popular, ruled by the people, God forbid. La élite occidental terminó aceptando la democracia en parte porque el establishment los protegía. El poder del establishment en el siglo XX puso límites a la competencia democrática, transformando lo que podría haber sido un sistema plebiscitario muy mayoritario y transformándolo en algo mucho más elitista y constreñida. Pero estos días, para bien o para mal, se acaban. El establishment ha perdido, creo, para siempre su capacidad de gatekeeping. Así que es muy probable que vamos a ver más Trump, más Bolsonaro, más Bukele, más AMLO, más Castillo, más Milei. Y el destino de las democracias en esa nueva época populista está por verse. Termino ahí. Gracias. Muchas gracias al profesor Levitsky, y vamos a abrir una discusión tanto sobre esta conferencia, creo también sobre algunas lecturas de sus últimos libros. En la conferencia de hoy el profesor Levitsky ha iluminado una dimensión de la realidad global no tan visible en cómo mueren las democracias o en la dictadura de la minoría, los dos libros que escribió con su colega del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, Andrew Ziblatt. En esos libros lo que se nos describía era una erosión de la democracia, una erosión o una crisis que podríamos definir como integral, como dirían los constitucionalistas, una crisis tanto al nivel normativo como el orgánico, al nivel valorativo como el institucional, pero una erosión democrática que tenía salidas múltiples, diversos grados de autoritarismos competitivos, democracias iliberales, autocratizaciones de muy distintos ritmos y alcance. Aquí en esta conferencia nos ofrece, digamos, la otra cara de la moneda, que es la capacidad de resistencia y autoconservación de un importante número de democracias de la llamada tercera ola. Y hemos invitado para discutir estas ideas a dos colegas del Centro de Estudios Internacionales. Está con nosotros María Fernanda Somuano, que es la directora del CEI del Colegio de México. Ella es una estudiosa de los procesos de participación política electoral y no electoral en México y América Latina. Su producción académica y su trabajo docente versan sobre las organizaciones de la sociedad civil, la opinión pública, la difusión de valores democráticos y los fenómenos de democratización y desdemocratización en nuestro continente. También está con nosotros
Juan Cruz Olmeda, profesor también del CEI. Él se especializa en cuestiones relacionadas con el federalismo comparado, la administración pública y las políticas nacionales, regionales y locales en América Latina. En años recientes se ha enfocado en el análisis de las estrategias de protección social para las mujeres durante la pandemia de COVID-19 en México y en problemas del acceso de la población joven al sistema educativo. Yo pondría sobre la mesa, bueno, no tenemos una mesa, tenemos cuatro mesitas, yo pondría sobre el tapete, digamos, un par de cuestiones que podrían dar pie a la discusión, aunque muy probablemente tanto María Fernanda como Juan traigan sus propias ideas. Un primer tema sería qué tan generalizable o qué tanto podríamos pasar a un ejercicio de identificación más preciso en el mundo y específicamente en América Latina y en México de los dos procesos descritos tanto en los libros previos como en la conferencia del profesor Levitsky hoy, es decir, de la erosión en cualquiera de sus derivas y de lo que él llamó resiliencia o resistencia, capacidad de autoconservación de las instituciones y los valores democráticos en México y en nuestra región. El segundo tema es un poquito más complicado, que no sé si está localizado en el radar, ¿verdad?, de esta producción tan importante del profesor Levitsky, que es algo que acompaña a la crisis, esa crisis integral de las democracias, que es la crisis de los organismos internacionales y de los discursos y prácticas de promoción de la democracia a nivel global. O sea, junto con la crisis de la democracia estamos viviendo un declive, un deterioro, en algunos casos un colapso de esa institucionalidad internacional dedicada a la promoción de la democracia. Naturalmente que esta otra crisis está muy ligada a cuestiones geopolíticas, como puede ser el protagonismo o la hegemonía de Estados Unidos en esas mismas redes internacionales de promoción de la democracia. Eso es lo que pondría por ahora para abrir la discusión y le daría la palabra a mis colegas. Ver. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo la verdad es que estoy muy contenta y muy honrada de estar en este conversatorio con el profesor Levitsky y por supuesto con mis dos colegas de aquí del colegio. Yo empezaría un poco moviéndome, sí, hacia América Latina, como sugería Rafa Rojas, pensando o tratando de ver si este deterioro democrático del que se habla en general en el mundo, si también pasa en América Latina. Los indicadores, un poco los mismos que utilizó el profesor Levitsky, que son básicamente VDEM, Freedom House, y yo agregué Polity, un poco lo que señalan es lo mismo que mencionaba el profesor Levitsky, es decir, se habla mucho de deterioro, pero cuando uno entra a ver los índices, en realidad en América Latina, en el caso de VDEM y de Freedom House, sí hablan de un deterioro, pero la verdad es que es un deterioro leve, no se ven realmente un movimiento importante en el número de democracias. En el caso de Polity, incluso, se mantiene prácticamente en el promedio. Es decir, digamos, si vemos un espacio de tiempo del 2000 para acá o incluso antes, no se ve realmente una caída en el número de democracias. De hecho, más o menos se mantienen, digamos, están las clásicas democracias, digamos, consolidadas, de las que siempre se habla, que serían Chile, Costa Rica, Uruguay. El caso de Cuba, que siempre también es como claramente, ¿no?, el único país consistentemente autocrático en los últimos 50 años. Y luego tendríamos casos donde sí podríamos hablar de cierto deterioro, que sería Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Venezuela, que también ya, digamos, ya tiene un buen rato ahí. Y algunos, el caso mexicano, que es en donde yo me quiero centrar un poquito más, en donde pues hay, digamos, todavía una discusión
qué tanto se ha erosionado la democracia en México, y ahí voy un poco a moverme, ¿no? Ahí hay quien dice que no necesariamente ha habido una erosión. Yo consideraría que sí ha habido cierta erosión. Y entonces ahí, digamos, me muevo un poco, insisto, al caso mexicano, que creo que además es un caso muy interesante, porque por un lado, creo que el profesor Levitsky lo resumió muy bien cuando estaba terminando su ponencia. Yo creo que el caso mexicano representa bien, sí hay un cambio en las élites, hay nuevas élites ahora, y sí incluso podríamos hablar a lo mejor de un sistema a lo mejor un poco más incluyente. Sin embargo, sí veo que justamente esas nuevas élites y esos nuevos grupos sí pareciera que en cierto sentido podrían erosionar o estarían, hay quien dice que ya están erosionando algunas de las instituciones pues, fundamentales de la democracia. Y ahí es donde, digamos, brevemente quisiera mencionar algunas de los puntos donde yo sí detecto y coincido con otros colegas que ven erosión, para luego mencionar esta paradoja que también se da, en la que por un lado tenemos en un análisis básicamente institucional, donde sí podemos ver estos cambios, en donde yo repito, sí veo erosión, con los datos que tenemos en términos de percepciones ciudadanas, en donde claramente vemos no solamente una altísima satisfacción con la democracia, sino además números que no veíamos hace, no sé, más de 30 años en México, en donde tenemos, repito, niveles de satisfacción con cómo funciona la democracia y revaloración del sistema democrático. Entonces, bueno, me voy primero rápidamente, no quiero tomarme… ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, rápidamente. ¿Dónde veo elementos de distorsión? Perdón, de erosión. También de distorsión. ¿Verdad que sí? Bueno, 54% de los votos fue transformado en un 74% de escaños en la Cámara de Diputados, distorsionando, a mi juicio, la voluntad popular. El expresidente López Obrador, pues básicamente durante su sexenio, y creo yo que ahora, digamos, intentó, y ahora el actual gobierno, pues está implementando, digamos, de alguna manera, sí, lo que yo veo como un desmantelamiento del sistema de carrera judicial y la reducción de la independencia del Poder Judicial. Se introdujo, como saben, elección popular de jueces federales en todos los niveles, incluida la Suprema Corte de Justicia. Esto, a mi juicio, pues sí compromete la separación de poderes y plantea preocupaciones sobre politización de los tribunales y la erosión de un control democrático que a mí me parece clave. Se han eliminado un número importante de organismos autónomos que se crearon para cumplir tareas que el gobierno no podía o no debía atender, y sus facultades estarán ahora en dependencias del Ejecutivo. También, como sabemos, alrededor de 250 funciones gubernamentales fueron transferidas a los militares. Como también sabemos, las Fuerzas Armadas ahora están a cargo de cosas como distribuir vacunas, libros de texto, construir hospitales, bancos, carreteras, estadios, hoteles, proyectos de infraestructura, como sabemos, el nuevo aeropuerto y un tren turístico. La seguridad pública es ahora responsabilidad de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional, algo que se había tratado de evitar pues, durante muchísimos años. Hay un desplazamiento de voces críticas en los medios, tanto públicos como privados. Hay ataques consistentes a las organizaciones de la sociedad civil mediante diferentes instrumentos, recortes presupuestales, desaparición de Indesol, desincentivos fiscales y regulación muy adversa a su creación y desarrollo. Instituciones diseñadas para vigilar el comportamiento de las dependencias gubernamentales, ahora pues varias de ellas se alinearon a la voluntad oficial, que es el caso de la CNDH, o simplemente se desaparecieron o se desaparecerán, como es el caso del INAI, por ejemplo. Bueno, eso digamos por nombrar algunos de los elementos que, repito, yo veo como sí signos de erosión democrática. Por otro lado, digamos de nuevo lo que les mencionaba, acaban de salir los datos nuevos del Latino Barómetro. Y lo que indican estos datos es que 50%
de las personas entrevistadas en México dijo estar muy o algo satisfecho con el funcionamiento de la democracia, que es el registro más alto desde 1995. Igualmente, 50%, bueno, con este 50% México queda en tercer lugar de satisfacción con la democracia a nivel regional, por abajo de Uruguay, que bueno, digamos ahí no me extraña, y El Salvador, que también es muy significativo, ¿no? Estos tienen resultados del 63 y el 62%. También el mismo estudio señala que el apoyo a la democracia, la frase es: la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Registra 74% de los mexicanos dijeron que están de acuerdo con eso, es decir, de nuevo, pues, un valor alto, que solamente está detrás del caso argentino y el caso uruguayo. Bueno, con todo esto, igual a la pregunta, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Pasamos de 35% a 49% solo en un año, del 23 al 24. Y bueno, algunos otros elementos también que llaman la atención. Interesantemente, solo con Argentina fuimos, digamos, los únicos 2 países en América Latina en donde el oficialismo ganó, es decir, en todos los demás países ha habido alternancias, menos en el caso mexicano y el caso, no, perdón, el caso argentino, no, perdón, El Salvador, exactamente, perdón. Exactamente. Estoy de acuerdo. Bueno, algunos otros datos ilustrativos tienen que ver, y ahí es, digamos, donde pues de nuevo me llama, digamos, intento vincular con lo que decía el profesor Levitsky cuando dice, por un lado tenemos el caso de países en donde no hay, o hay un gran descontento porque los gobiernos no dan resultados, y en el caso mexicano, que repito, por un lado podríamos decir sí hay cierta erosión, tenemos a una ciudadanía que en su gran mayoría no solamente tiene estos niveles de apoyo, sino que además considera que sí se han dado resultados. Y este sería, de nuevo, cuando se pregunta sobre economía, la economía actual, se les preguntó a la gente que valoraran la economía actual. El caso uruguayo y el mexicano son los más altos, con porcentajes positivos de 33 y 30%. Cuando se les pregunta sobre las expectativas de la economía nacional, tenemos Panamá con 73% positivo, República Dominicana con 56% y México con el 50% también. Y por último, digamos, otros indicadores que tienen que ver con retrospectivamente cómo evalúan la economía. También el caso mexicano va 50% de personas, digamos, considerando que vamos mejor y que la economía pues va bien. Finalmente, y con eso cierro, otra vez donde empezamos a ver contradicciones es cuando tratamos de ver, una vez que ya se habló sobre funcionamiento de democracia y satisfacción democrática, qué tan demócratas somos realmente. Y ahí de nuevo, pues más bien ahí los números ya no son tan halagüeños. Cuando les preguntamos, cuando se les preguntó en el estudio si les importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, 57% dijo que sí. Y cuando se les preguntó si para resolver problemas se pasa por encima de las leyes y las instituciones, 40% dijo que sí. Entonces, bueno, pues simplemente creo que pues, cerraría diciendo la preocupación con la que yo me quedo es, pues, ¿qué sucede cuando estas mayorías llegan al poder por la vía democrática, clarísimamente, pero pues sí aprovechan esos números para empezar a erosionar o a subvertir las instituciones democráticas? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que un gran placer poder formar parte de este panel y un gran placer escuchar la plática del profesor Levitsky. Yo voy a centrar mi intervención también, digamos, concentrándome en América Latina y de alguna manera combinando algunas notas que traía con algunas reacciones a algunas cosas que el profesor Levitsky planteó en la conferencia. Quizá el primer elemento está un poco en línea con algo que se planteaba al inicio, ¿no? Digamos, ¿qué tan crisis es la crisis de la democracia que estamos enfrentando, digamos, ¿no? Y, digamos, lo planteo porque desde América Latina la cuestión de la crisis de la democracia, la calidad de la democracia es un tema que se viene discutiendo ya hace casi 30 años, digamos, ¿no? En los años 90 O'Donnell escribía sobre las zonas marrones, la democracia delegativas, el propio Steve participó en ese debate. También, digamos, hay mucha literatura desde esos tiempos sobre la crisis de los partidos, ya en el siglo XXI sobre la emergencia de estos liderazgos populistas. Y entonces esto no parece ser algo nuevo para la región. Digamos, obviamente en esos tiempos es un debate que a lo mejor no llegó tanto a México porque México tenía otras características en cuanto a la dinámica de su régimen político. Y entonces parecería ser que esta sensación de crisis de la democracia a nivel global hoy día está, desde mi perspectiva, más vinculada con que esta crisis llegó a los países centrales, digamos, ¿no? A las democracias ricas, como decía Steve, digamos, ¿no? Y que entonces creo que es importante entender esta cuestión para también dimensionar un poco en qué medida, bueno, por un lado es un fenómeno nuevo y por otro lado es un fenómeno que está, digamos, realmente mostrando una situación de crisis terminal de la democracia, lo cual claramente por los datos que ya compartía Steve, digamos, no parece ser el caso, ¿no? Digamos, y a esto le sumo algo vinculado con lo que ya mencionaba Fernanda sobre los datos del Latino Barómetro y en particular del informe del 2024, en el cual, digamos, casi en la introducción se destaca que luego de muchos años sube en América Latina el porcentaje de la gente que dice apoyar a la democracia, ¿no? Entonces, creo que esto es importante un poco para dimensionar lo que estamos viviendo, ¿no? La otra cuestión que me parece relevante tiene que ver con esta cuestión de los factores externos, digamos, ¿no? que parecen estar de alguna manera si se quiere, limitando las posibilidades de que las democracias florezcan, digamos, ¿no? Y a los ya mencionados por Steve, digamos, ¿no? Y lo introduzco de manera un poco provocadora también para escuchar su reacción, incluiría otro más, ¿no? Que tiene que ver con el rol de una emergente, si se quiere, internacional de derecha, ¿no? Digamos, de líderes de ultraderecha, que obviamente ahora con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos tienen una suerte de reivindicación, ¿no? Digamos, un vínculo con alguien muy poderoso, y que de alguna manera podríamos pensar que, digo, ya esto ha tenido efectos y podemos pensar que en el futuro lo seguirá teniendo, ¿no? Digamos, cuando yo me acuerdo que con la elección de Trump en el 2016 muchos hablaban de que Estados Unidos se había latinoamericanizado, digamos, ¿no? Y un poco mi planteo era, bueno, pero también podemos ver una nueva ola a partir de esto, que es la trumpización de América Latina, digamos, ¿no? Y varios Bukeles, Bolsonaros y Mileis después, parece que ese es el caso, y ahora con Trump en la presidencia podemos pensar que esto se va a todavía fortalecer, digamos, ¿no? Y probablemente pueda esto tener efectos en la dinámica de la democracia, digamos, ¿no? El siguiente punto que me gustaría mencionar, que está un poco ligado a algo que ya mencionó Fernanda, tiene que ver con que sí parecería, desde mi perspectiva,
demostrarse o vislumbrarse como tendencia una suerte de disputa del sentido de la democracia en el discurso público, en el discurso político, ¿no? No tanto en el discurso o en la dinámica académica. Y me refiero con esto a que cada fuerza política parece, por un lado, plantearse como la verdadera defensora de la democracia, ¿no? Digamos, y yendo a los países de América Latina, bueno, digamos, la experiencia del siglo XXI nos muestra que estos líderes populistas de izquierda llegaron al poder presentándose como opuestos al establishment y como el camino para profundizar verdaderamente la democracia. Y estos nuevos líderes de la derecha radical también plantean ese mismo discurso, ¿no? Digamos, en ningún caso, digamos, hay un planteo abierto del autoritarismo, ¿no? Digamos, si a un Bukele con estas restricciones a las libertades individuales, con la mano dura, etcétera, él plantea que recién ahora Salvador está viviendo una verdadera democracia, ¿no? Bolsonaro construyó su liderazgo proponiéndose como la contraposición a esta deriva comunista que él veía en los gobiernos del PT, digamos, ¿no? Milei lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece un elemento interesante porque creo que tiene también que ver con este otro fenómeno que ya mencionaba Fernanda, y es que en muchos países que, de acuerdo a estas mediciones de BIDEM, han evidenciado un deterioro de la democracia, como El Salvador, también, digamos, BIDEM ve un deterioro en el caso de México. Al mismo tiempo tenemos un aumento de la satisfacción con la democracia de la población, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí y qué efectos puede tener esto a futuro? Y el último punto que quisiera mencionar es el tema de, digamos, algo que se mencionó hacia el final, que es el tema del establishment o la política tradicional, si se quiere. Porque, digamos, claramente, como mencionaba el profesor Levitsky, estamos viviendo en un momento en el cual, digamos, convertirse en un outsider y lograr llegar al poder, digamos, parece más fácil por esta suerte de pérdida del monopolio de estas entradas por parte del establishment y de la política tradicional. Pero al mismo tiempo creo que hay que sumar otro problema y es la dificultad de la política tradicional para aislar a estos outsiders que en muchos casos llegan con este discurso antidemocrático, ¿no? Digamos, a mí me pareció muy interesante en particular en el libro de, digamos, la tiranía de las minorías, ¿no? Digamos, esta idea de que de alguna manera las élites políticas tradicionales deberían tener un poco la responsabilidad de aislar a estos liderazgos antidemocráticos e incluso para hacerlo cruzando líneas partidarias, digamos, ¿no? De alguna manera, digamos, los republicanos en su momento deberían haber hecho más fuerza para aislar a Trump y podemos replicar esto en otros países de América Latina. Ahora, el problema, desde mi punto de vista, es que estas élites han también perdido esa capacidad de aislamiento por esta dinámica de polarización y de alguna manera descrédito del diálogo como forma de vinculación política. Y entonces de alguna manera se genera como una suerte de círculo vicioso, ¿no? En el cual alguien que intenta salir de esta polarización queda de alguna manera aislado y hasta en el ostracismo, digamos, ¿no? Como le pasó a algunos pocos republicanos que en su momento abiertamente salieron a condenar, digamos, el asalto al Capitolio o inclusive votaron por el impeachment de Trump y que, digamos, desaparecieron de la escena política, ¿no? Entonces, creo que esto le suma a esta última cuestión que se planteaba y que de alguna manera genera cierta, o podría generar cierto pesimismo de cara a futuro, en términos de que esta dinámica de polarización
de alguna manera no solamente sirve de incentivo para radicalizar el discurso extremista de estos outsiders, sino que le quita incentivos a miembros de la élite política más tradicional para intentar mantener una posición más moderada, porque esa posición más moderada es penada electoralmente, digamos, ¿no? Entonces, hay una suerte ahí de círculo vicioso que se puede profundizar y que claramente vemos cómo se replica en Estados Unidos con el Partido Republicano y sus líderes que criticaron a Trump desde un inicio, ahora, digamos, obviamente aliando y poniéndose detrás de él, pero en la dinámica de la política latinoamericana es lo que vimos en Brasil a los pocos meses de que Bolsonaro estaba en la presidencia, lo que estamos viendo en Argentina con sectores de la élite tradicional y Milei, o inclusive en El Salvador, ¿no? Entonces, quisiera culminar mi intervención ahí, de nuevo, digamos, planteando también la posibilidad de que algunos de estos temas puedan servir para continuar el diálogo. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Quiero destacar 2 o 3 puntos que creo que fueron excelentes. Primero, el punto que hizo Juan, que la crisis de la democracia en América Latina no es nada nuevo. Hemos tenido esa conversación de una manera más o menos constante por 30 años. Y creo que tiene razón, que la preocupación, la percepción de crisis sube cuando le toca a los gringos. También creo que tiene razón que hay cierto efecto Trump. Se vio el backsliding que ocurrió en Guatemala, Honduras y El Salvador, ocurrió bajo el gobierno de Trump, que no levantó un dedo. El gobierno de Biden hizo un esfuerzo importante en Brasil para prevenir el golpe en ese país, y creo que con Trump, primero, Estados Unidos no va a promover la democracia aún menos que antes, y segundo, como dijiste, Trump es un modelo, lamentablemente es una de las pésimas exportaciones de Estados Unidos, exportar el trumpismo. Lamentablemente Estados Unidos sigue siendo un modelo, y Trump va a ser un modelo, sin ninguna duda. Quería comentar un poco el punto importante con que terminó María Fernanda, de las mayorías peligrosas, que creo que las supermayorías peligrosas son lo más importante. Bueno, aquí se dice mayoría calificada, ¿no? Y cuando ningún partido político debe tener la capacidad en sus manos de cambiar las reglas del juego político solo. Y cuando un solo partido tiene en sus manos esa capacidad de reformar la Constitución de una manera unilateral, que se vio en Hungría, que se ve en México, de otra manera. Israel no tiene constitución, pero una mayoría en el Knesset puede cambiar las reglas. Es muy peligroso. Entonces la pregunta, y hemos visto en América Latina casos de populistas que surgen durante una crisis, que tienen altísimos niveles de popularidad. Hablo de Fujimori, de Chávez, de Bukele, hablo un poquito menos. Y muchas veces utilizan esa extrema popularidad y lo convierten en demasiado poder. La pregunta para mí es, y no soy experto en México, si México hoy, donde hay un desequilibrio peligroso de poder entre el partido Morena y la oposición, que está súper débil,
si esto es Venezuela y El Salvador o es Argentina. Porque si volvimos a Argentina en 2007, Cristina Kirchner gana ampliamente la reelección, o el peronismo gana la reelección ampliamente, la oposición está hecho un miércoles, fragmentado, desacreditado, todo el poder quedó en manos del kirchnerismo. Hubo una concentración de poder, hubo cierta corrupción, hubo abuso de poder, pero dentro de 10 años, sobre todo por el mal rendimiento económico, cuando acabó el boom de los commodities, 2013, 14, 15, el kirchnerismo después y con problemas de corrupción, después de 10 años, los argentinos se cansaron del kirchnerismo, surgió por la primera vez en más que 10 años una oposición viable, que es Macri, y le gana. Y la democracia sigue intacto. Hoy en día, según Freedom House, si volvemos a los datos, Freedom House considera a Argentina más democrática hoy que Estados Unidos. Que no es tan cosa. No, vamos, creo que la brecha crece día por día. Y en Venezuela y El Salvador, obviamente, eso no ocurrió. ¿No? La mayoría terminó apoyando un colapso democrático. Mi sensación, y es nada más que sensación porque no sé nada de México, es que México es más parecido a Argentina y que ese desequilibrio que es muy costoso, muy problemático en muchos sentidos, es probablemente temporario. Pero obviamente es una simplemente especulación. En términos del apoyo de los latinoamericanos para la democracia, esas encuestas sobre apoyo, satisfacción con la democracia, son muy difíciles de interpretar. Yo creo que mucha gente está, salvo una dictadura militar, donde todo el mundo sabe que están viviendo bajo dictadura, si el régimen civil y electoral, la gente no es politólogo, gracias a Dios. No piensan, yo ando con mi definición, mi concepto de democracia y puedo decir que eso, que sí, que no, que parecía ahí. No, la gente no, si hay elecciones, consideran, la gente en El Salvador cree que están en una democracia, muchos. La gente de México creen que están viviendo una democracia. Y están diciendo que están satisfechos con su gobierno. Eso es. Pero sí creo que hay un apoyo importante a la democracia en América Latina que ha sido subestimado, por lo menos por afuera. No digo que que los latinoamericanos son ultraliberales, que creen en todos los checks and balances, etc. Pero ningún latinoamericano, o poquísimos latinoamericanos, quieren perder el derecho de votar en contra de un gobierno que no les gusta. No hay nadie en ningún país de América Latina en las calles pidiendo, exigiendo el modelo chino. Nadie quiere eso. El apoyo fundamental para un sistema electoral es muy fuerte en América Latina. Y creo que es un asset bien importante. Muy bien, bueno, tenemos unos 10 minutos. Tenemos unos 10 minutos, tal vez podríamos tomar un par de preguntas, 2 o 3, mientras más breves y precisas, más tiempo tendríamos para el intercambio. Yo empezaría por acá. ¿Sí? Adelante, sí. Se presentan, por favor. Sí, gracias. José Luis Méndez, de Estudios Internacionales también. Muy interesante la conferencia, muchas gracias. A mí me parece que, sin embargo, hay una conclusión, una idea que se señaló, pero que, en mi opinión, quizás no se destacó suficiente y que lleva a la pregunta que tendría. Y esta idea es la importancia de la naturaleza del Estado. Si el Estado es fuerte o débil, como una variable central de todo el desarrollo
de las democracias en las últimas décadas, porque se señaló, o es lo que entendí, que cuando el Estado es débil, tanto la democracia como la autocracia tienden a caer, y que cuando el Estado es fuerte, hay mayores posibilidades de que se sostenga una democracia. Entonces, pues yo pensaría que es clave en democracia tener un Estado fuerte o tener una agenda de un Estado fuerte. Que podemos discutir quizás qué es un Estado fuerte, pero yo lo veo como instituciones fuertes, capaces, ¿no? Transparentes, profesionales. La cuestión es que esta agenda, y con esto ya acabo, siento yo que esta agenda de un Estado fuerte no es muy atractiva, tanto como la agenda electoral, por ejemplo, ¿no? En México tuvimos una reforma democrática importante con un intento de reforma y fortalecimiento del Estado que no prosperó suficientemente. Entonces la pregunta de mi parte sería, ¿es posible tener una agenda de un Estado fuerte? ¿Cómo podría ser? ¿Hay algún caso entre todos los señalados de una democracia que haya podido construir esa democracia y al mismo tiempo un Estado fuerte y que entonces sea sostenible? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por organizar este evento. Dos preguntas rápidas. Primera pregunta, la visita de Víctor Orbán en la toma de posesión del presidente Trump podría ser un mensaje de ya no, el Estado de Derecho, políticas, o sea, un mensaje directo de cómo van a ser sus políticas, además de lo que hemos visto en redes sociales y declaraciones, y también como estuvo la primera ministra italiana, también que Italia vaya por ese rumbo. Y segunda pregunta rápida, ¿qué opinión le causa a Polonia? Gracias. ¿Qué opinión de Polonia? Poland. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irán Hernández Espina. Doctor, bienvenido a México. Me gustaría preguntar brevemente... Me quedo, ¿eh? ¿Qué diferencia hay en la actualidad de los brotes populistas que estamos viviendo con el pasado, digamos, por ejemplo, el siglo pasado? Pues usted dice que la demanda de populismo no ha cambiado, que ha sido la misma, que lo que ha cambiado es la oferta. Sin embargo, es mi impresión, derivado de sus libros, de la lectura de sus libros y de la lectura de algunos otros más, que los brotes populistas que tenemos actualmente, tanto en América Latina como en Europa, e incluso en Estados Unidos, es por un descontento social debido a la profunda desigualdad en la que vivimos, derivada esta a su vez de un modelo neoliberal que prometió crecimiento, que prometió mayor distribución de la riqueza y que no lo ha logrado, que ha fracasado en todas estas expectativas. Me remito también, por ejemplo, a los comentarios de Jan Werner Müller en su libro ¿Qué es el populismo?, de Chantal Mouffe, que dice que la gente no quiere más democracia envuelta en un paquete neoliberal, no le importa si es democracia o no, siempre y cuando mejore su bolsillo. Entonces, a mí me parece que eso es lo que ha aumentado significativamente la demanda por personajes outsiders y populistas, como usted lo dice, a diferencia de tiempos pasados, pero me gustaría saber su opinión. Gracias. Ok. Buenísimas preguntas. ¿Contesto? Sí. Ok. Empiezo con el último antes de olvidar. Soy muy viejo, me olvido las cosas. Mira, de acuerdo hasta un punto. No hay ninguna duda de que el descontento actual se debe en parte, en gran parte, a la extrema desigualdad
social en cada país de América Latina, con la excepción parcial de Uruguay. Pero la desigualdad social y el descontento no nació en la época neoliberal. Hubo mucho descontento en los años 80, antes de las reformas neoliberales. Entonces, desigualdad es, lamentablemente, tiene tiene 500 años en la región. Y el descontento yo diría que tiene que ver, si tuviera que decir, tres cosas. La desigualdad, sin duda, la debilidad del Estado, porque eso no tiene que ver con la desigualdad, pero no es la misma cosa. El performance económico, el rendimiento económico. O sea, hubo descontento en 2007, 2008 en América Latina, pero menos porque la región estaba creciendo. México es un poco diferente, tiene un patrón un poco diferente, pero cuando hubo menos descontento, les hago recordar, en varios países en medio de los 90, en la época de auge neoliberal, porque bajó la maldita inflación. Y entonces no vas a encontrar un momento en América Latina donde el 90% está feliz. Siempre va a haber un nivel de descontento dado esas condiciones estructurales. Pero varía con el tiempo. Y cuando hay crecimiento económico o cuando se supera y eso se ve en las encuestas de Latinobarómetro, cuando las cosas van más o menos bien en términos económicos, el descontento es menor. Y cuando las cosas van mal en términos económicos, como los 80, como en muchos países de la última década, el contento crece. Creo que tiene más que ver con eso. La presencia de Orbán en la toma de Trump, no creo que es una señal directo del autoritarismo que viene, creo que es una señal indirecto, en el sentido que hoy en día, no solamente Trump, pero toda la derecha, casi toda la derecha en Estados Unidos, admira a Viktor Orbán. El país de Hungría, pequeño país de Hungría, es un modelo para la derecha norteamericana. Lo dicen abiertamente. ¿Por qué? Porque Orbán ha enseñado a los republicanos que el Estado no es malo. Porque en la época de Reagan, todo Estado era malo. Había que achicar el Estado. La palabra de Reagan era government is not the solution, government is the problem. El gobierno es el problema. Orbán dice que no. El gobierno es útil para perseguir sus rivales. Lo que yo llamo the weaponization of the state, convertir el Estado en arma contra sus rivales, eso los republicanos aprendieron de él y lo van a implementar. No sé si con tanto éxito que él, pero él está ahí porque es admirado por Trump y admirado por la derecha norteamericana. Y ahora tienen el poder de seguir, no tanto, pero seguir su camino. En términos, su pregunta me deprime demasiado. Estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de la pregunta. Yo creo, lo resumiste muy bien, los regímenes democráticos y autoritarios suelen ser más estables cuando el Estado es fuerte, autoritario en el caso de Singapur, democrática en el caso de Suecia o Alemania, y los regímenes democráticos o autoritarios van a ser menos, lo resumiste muy bien. Entonces necesitas políticos o partidos con horizontes de tiempo más largos si alguien va a pensar en construir el Estado. Y en un mundo como el siglo XXI en América Latina, cuando los partidos han colapsado por todos lados y el universo político son independientes, pensando en el cortísimo plazo, muy difícil. Hay casos
realmente no. No hay caso de milagros. Hay dos tipos de casos. Hay milagros en estados donde hay una amenaza militar feroz. En muchos casos autoritarios, o sea, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Israel en su manera, construyeron estados fuertes en una manera, en record time, de una manera muy rápido, pero lo hicieron porque era vida o muerte. Había una amenaza existencial militar. Eso es un buen incentivo para, y de repente las tropas de Trump pueden, no, estoy bromeando, ojalá, espero que no. Ya. Los otros casos son los casos de incremental change, que son aburridos, pero con décadas de democracia más o menos estable y cierto nivel de recursos, se puede ir no convirtiendo el Estado guatemalteco en el Estado de Dinamarca, eso es imposible, pero el Estado de Uruguay, de Costa Rica, de Brasil, de Colombia, han fortalecido a través de los años, pero transformación rápida en un Estado, no conozco ningún caso fuera de esos milagros en Corea, Taiwán y Israel. Muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo. Otra vez, todo nuestro agradecimiento al doctor Levitsky, que no pierde el camino y que regrese pronto con el nuevo libro aquí al Colmex. Gracias, Fer, gracias, Juan. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias. Nada más invitarlos a un brindis que tendremos a continuación aquí mismo.